Muy buenos días a todos y bienvenidos a todos los que hoy están participando en este webcast. Vamos a esperar unos 15, 30 segundos a que se vayan uniendo todos los participantes y vamos a dar inicio al webcast. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muy buenos días a todos y muy bienvenidos. A todos los que están participando de este webcast. Me presento, mi nombre es Patricio Martínez, soy socio adjunto en EY, en lo que es de auditoría financiera, y los voy a estar acompañando como moderador en este webcast, donde hablaremos un poco de todo lo que es el futuro tributario para las pymes y algunas oportunidades actuales. Este webcast tiene un tiempo estimado aproximado de 1 hora. Todas las consultas están consideradas para ser respondidas hacia el final del webcast. Para eso hemos determinado algunos minutos finales para ese proceso. Por favor, escríbanos todas las consultas que tengan a través de la presentación y de webcasts, a través del chat, y nosotros las vamos a ir revisando y las vamos a ir respondiendo al final. El material de apoyo de la presentación que están viendo como material de apoyo va a ser enviado a todos los participantes también finalizado el webcast vía mail. Así que se les va a compartir todo lo que se está presentando. Hoy día, como expositores también, nos van a acompañar Darío Romero, que es socio de Impuestos y Transacciones de EY, Andrea Isla, socio de Cumplimiento Tributario de EY, y Nicole Aravena, que es gerente de Impuestos y Cumplimiento Global de EY. El objetivo de este webcast, bueno, es hablar de los principales temas que se vienen a futuro y temas de actualidad que afectan a las pymes. Las pymes, en términos de cantidad de empresas, probablemente todos lo sabemos, pero representan cerca del 99% de las empresas que existen en Chile, y son la principal fuerza empleadora del país, con cerca de 1/3 de todos los empleos formales que están presentes en el país. Es decir, son un actor, una piedra fundamental en lo que es la economía y el desarrollo del país. Actualmente nos encontramos en un periodo bien especial, estamos en un proceso de cambio de mando. El viernes asume Gabriel Boric como nuevo presidente. Dentro de su programa, dentro de su campaña hacia la presidencia, Gabriel tenía un programa, y en ese programa también se trataban temas, temas tributarios, de tributación, cambios, que eventualmente podrían afectar a las pymes. Entonces, ¿cómo esto nos afecta a futuro? ¿Cómo esto se viene para las pymes? ¿Cuáles son los principales impactos? Y aquí cedo la palabra a Darío, si tú nos pudieses comentar. Súper. Muchas gracias, Patricio, y bienvenidos a todos los que se nos unen hoy día. Un gusto poder acompañarlos. Si podemos ir a la siguiente, yo quería partir con una disquisición muy breve respecto de qué es exactamente una pyme. Porque podría parecer algo obvio, pero la verdad es que se habla mucho de pymes, pero nunca se dice exactamente qué es una pyme, cuándo uno empieza a ser pyme y cuándo uno deja de ser pyme, que quizás también es bastante relevante. Entonces, resulta que hoy día tenemos una definición legal de qué es una pyme. Y recordemos también que la expresión completa, son MIPYMES, que incluye micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, las microempresas son aquellas que venden hasta 2.400 UF. Las pequeñas empresas venden entre 2.400 y 25.000, medianas entre 25 y 100.000 UF. Como vamos a ver más adelante, y lo van a comentar Andrés y Nicole, esto más o menos coincide con los regímenes ProPyme y disponibles para pequeñas empresas que tenemos hoy día en la ley de impuesto a la renta, pero no completamente. La definición de la ley 20.416 está en una ley que crea ciertos beneficios. Excluye también compañías con giro inmobiliario, financiero y de inversión, ¿no es cierto? Hay algunas actividades que se permiten limitadamente. Por ejemplo, no sé, si una pyme toma un depósito a plazo, digamos, una actividad de inversión, pero si es para el manejo de caja, no lo hace salir de la definición de pyme. Y evidentemente excluye a filiales de compañías sociedades anónimas abiertas. Entonces,
esa es una definición que es la 20.416 y que el criterio principal son las ventas, ¿no es cierto? Y hay otras definiciones en otras partes del mundo, la OCDE, la Unión Europea, generalmente van más a cuántas personas se emplean en una pyme determinada. Entonces, eso tiene su expresión en el artículo 505 bis del Código del Trabajo. El 505 bis del Código del Trabajo hace esta distinción por número de trabajadores para efecto de determinar si es que hay, cuáles son las multas que se aplican y si hay no, ciertas rebajas. Entonces, las multas son mayores en cuanto la empresa es más grande, ¿cierto? Microempresas tienen de 1 a 9, pequeñas empresas tienen 10 a 49, y medianas empresas de 50 a 199 y grandes empresas de 200 para arriba. Eso es hoy día una pyme, o sea, podríamos decir en general cualquier empresa con ventas de menos de 100.000 UF, si nos vamos a la definición de la ley 20.416, o empresas con menos de 199 trabajadores. Y esto es interesante notar que en los programas presidenciales en general no se dice, cuando se habla de pyme, y se habla de pyme profusamente en todos ellos, o sea, de todos los candidatos, incluyendo la coalición ganadora, no se define exactamente qué es lo que es. Entonces me parecía interesante poder repasar exactamente de quién estamos hablando, porque yo creo que todas las medidas que se incorporen para las pymes tienen que tener en consideración esto. Si vamos a la otra, hoy día hay dentro del Ministerio de Economía hay una división de empresas de menor tamaño, que se dedica principalmente o quizás únicamente, al estímulo de las pymes y el manejo de los programas, y existen bastantes recursos para determinar qué programas hay disponibles, y además hay reportes de gestión respecto de los programas que publica el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, el último reporte de gestión de esto, lo tiene, si mal no recuerdo, agosto de 2021, donde se dice exactamente cómo es que se gastaron todos estos programas, y, por ejemplo, cuántos FOGAPE se otorgó. Esto está distinguido por región, por diferentes sectores, y todos estos proyectos están resumidos en estos links que se muestran acá, de modo de tener una referencia fácil para las pymes que quieran ir postulando. Muchas veces estos son apoyos que son bastante útiles, y hoy día tenemos cosas que son bien conocidas: el FOGAPE y ciertos subsidios al empleo, está el IFE laboral, medidas tributarias que son aquellas que se establecieron para el COVID, y otras permanentes que vamos a ver un poco más adelante: Capitales Semillas, Cercotec, Startup Corfo. Hay varios programas de subsidio y fomento. Entonces, haciendo el vínculo con lo que viene en el programa presidencial de la coalición Apruebo Dignidad, que es la coalición del presidente electo Boric, tenemos 3 documentos fundantes. Hay un programa presidencial que está en boricpresidente.cl, hay unos acuerdos de implementación programática y propuestas para el crecimiento. Estos acuerdos de implementación programática fueron parte de las negociaciones que se hicieron con las otras coaliciones una vez que Boric y Kast pasaron a segunda vuelta, y las propuestas para el crecimiento también fueron parte de los procesos de negociación posteriores. Y una cosa que es interesante notar es que en general el programa gira en torno a una participación mucho más activa del Estado dentro de la coordinación de la economía. Y el consenso en general, lo que se leía en la prensa, era que se esperaba que el Ministerio de Economía tuviera un rol mucho más importante dentro de la gestión de la economía nacional del que había tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, hoy día hay un ministro de Economía que fue uno de los colaboradores más estrechos de la campaña, Nicolás Grau,
Hay que ver, eso sí, si la llegada de una figura bastante importante como Mario Marcel a Hacienda va a generar alguna diferencia en este equilibrio yendo hacia adelante, o quizás Hacienda siga teniendo una predominancia dentro de la gestión económica. Entonces, cosas para destacar que tienen relación con las pymes, ¿cierto? Porque se dio mucho durante la campaña, hubo mucho, y alguna polémica, vamos a ver más adelante, hubo mucha conversación en torno a cómo el programa de esta coalición eh, era perjudicial o podía ser perjudicial para las pymes en estimación de algunos comentaristas, ¿no es cierto? Entonces, hubo bastantes apartados para destacar dentro del programa las cosas beneficiosas que pretendía hacer la coalición. Entonces, primero de ello es que va a haber o se contempla una inversión pública verde bastante importante, y para ello se pretende utilizar principalmente la capacidad de las cooperativas o MIPYME, ¿cierto? Entonces, esto, eh, esto en varios aspectos, la generación de infraestructura hídrica, descarbonización, construcción, etcétera. Se va a crear un Banco Nacional de Desarrollo que va a gestionar un poco las políticas de desarrollo del Estado. Estas son experiencias que existen en otras partes. Eh, También se focalizaría en las políticas con enfoque de género y se da preferencia a las pymes en las compras públicas. Esto es lo que se pretende hacer. Se pretende ampliar los centros de negocios Cercotec, así en todo el país. El Cercotec son los servicios de cooperación técnica que buscan lograr transferencias de conocimiento y asesoría, principalmente. También reparten ciertos subsidios. Y además, otra cosa que se destaca es que se simplificarían notoriamente los trámites y los permisos mediante la ventanilla única digital. Además se establece que se crearán ciertos programas de apoyo digital. Hay dos medidas que quizás son las más relevantes para tener en cuenta, que las reformas laborales y la reforma al salario mínimo fueron una de las medidas que más se reclamaron desde los gremios y desde los diferentes comentaristas económicos que podían perjudicar a las pymes, ¿no es cierto? Entonces, esto fue parte de la negociación, y ustedes recordarán que salió el presidente de la SEC en su momento a mencionar que no podían apoyar este programa, digamos, porque iba a subir los costos laborales de una manera que las pymes no podían soportar. Y entonces se contemplaron, para morigerar ese efecto, cierta gradualidad y la posibilidad de aplicar subsidios directos para las pymes, ¿cierto? Y esto ayudaría un poco a aliviar el impacto, ¿no es cierto? Otra medida relevante es la reforma de pensiones. La reforma de pensiones también establece que se van a incrementar las cotizaciones, y hay un 6% adicional que va a tener que cotizarse y que va a ser de cargo del empleador. O sea, esto básicamente es un impuesto al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso aumentaría de buenas a primeras el costo de planilla de los empleadores, y aquí no hay una distinción específica respecto de qué pasa con las pymes, qué pasa con otros tipos de compañías. Habrá que ver cuando se establezcan las leyes pertinentes cómo es que esto queda en la ley. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. Eh, quizás a la mayoría les suene varios aspectos bien paradigmáticos del programa de gobierno de Prodignidad. El primero de ellos es la famosa desintegración del sistema tributario, ¿no es cierto? Hoy día existen básicamente dos sistemas: uno integrado, en que los impuestos que paga la empresa son crédito para el impuesto que pagan los accionistas de la empresa o los dueños de la empresa, y otro semi-integrado en que se pierde una parte.
Entonces, donde se quiere, o en la dirección que quiere avanzar el nuevo gobierno, es en la desintegración. Y esto significa que los impuestos que paga la empresa ya no sean crédito para el impuesto de los accionistas, ¿no es cierto? Otros aspectos paradigmáticos que tienen son la implementación de impuestos a los súper ricos, royalty a la gran minería y varias diferentes exenciones que se pretendían eliminar, varias de las cuales ya fueron eliminadas por este gobierno, así que vamos a ver cómo se hace el ajuste ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero específicamente para las pymes y todo esto y todas estas medidas en general pareciera ser que no tocan mucho las pymes, ¿no es cierto? Específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos. Tenemos unos planes especiales de condonación de intereses y de multa devengados durante la pandemia. Se establece especialmente una nueva política de condonaciones de intereses y de multa y convenios de pago con la tesorería. Recordemos que las condonaciones de intereses y multa han sido en el pasado algo polémica, producto de ciertos casos particulares que se daban, ¿cierto? Otra cosa que se establece dentro del programa, pero no se da mucho detalle, y no, no logro visualizar cómo es que esto funcionaría, es una reducción del pago de IVA a emprendimientos que inician actividades durante 3 meses. O sea, tendrían 10 meses en que pagan menos IVA, ¿cierto? Asimismo, hay otra modificación que no es específicamente tributaria, que es el perfeccionamiento de la ley de pago a 30 días, porque eh, el análisis de la coalición que va entrando es que esta ley no ha funcionado demasiado bien y por lo tanto las pymes tienen que afrontar el pago de IVA sin haber recibido el pago de sus clientes. Entonces se plantea perfeccionar esta norma, no se dice exactamente cómo se va a hacer, recordemos, son programas, dan lineamientos generales, y una cosa específica que destacan es que también tiene que mejorarse la gestión de los pagos que hace el Estado, porque el Estado, y se mencionó muchas veces durante la campaña, el Estado es un mal pagador de modo general y por lo tanto se quiere mejorar esta gestión de pago de modo tal que eh, esta, estos prontos pagos rijan tanto para las empresas privadas como para las empresas del sector público. Como les mencionaba, la integración del sistema tributario es algo que se mantendría para las pymes. Entonces, hubo varias menciones durante el programa, eh, en principio se dijo que se iba a transitar hacia un régimen de transparencia y después se menciona que se va a mantener la integración completa. Y vamos a ver qué es exactamente lo que significa eso, pero esencialmente, como lo leo yo, es que se mantendría el sistema PYME como está actualmente, con una importante excepción, y es que se eliminará la renta presunta. Los regímenes de renta presunta, en el fondo, tendrían que pasar al régimen PYME general. Otro aspecto importante es que también se plantea dentro de los impuestos al patrimonio que está planteando el nuevo gobierno, un impuesto a las utilidades acumuladas no repartidas. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Digamos, y no tenemos mucho detalle, por cierto, es que se cobraría un impuesto por tener utilidades acumuladas en las empresas sin repartir. Esto es, utilidades que no han llegado a los accionistas y que por lo tanto los accionistas aún no incluyen en sus bases de impuestos personales. En este caso, las pymes estarían exentas. Entonces, otro aspecto otro aspecto que es relevante es que va a haber, o el nuevo gobierno está contemplando aumentos bastante significativos en los impuestos verdes. Estos son impuestos a las emisiones, impuestos a los combustibles, y se establece un nuevo impuesto al valor al plástico. Entonces, evidentemente porque
los impuestos a los combustibles particularmente pareciera que son el foco de esto, aunque no, se establece que el gobierno buscará medidas como subsidios, etcétera, para apoyar a las pymes ante el aumento de estos impuestos verdes que probablemente les pegarán en su estructura de costos. Sobre todo el incremento de los impuestos a los combustibles y además la eliminación de regímenes de franquicias en transporte y usos industriales. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos o lo que viene o lo que viene lo que viene hacia el futuro. Ahora, el nuevo gobierno tiene como gran prioridad comenzar con estos cambios legales, ¿no es cierto? Y el ministro Marcel ya habló de eso, dijo que había que subir los impuestos personales, en el fondo, que esa al menos era su evaluación de una de las cosas que era necesario hacer. Todas las reformas que pretende hacer el gobierno, hasta ahora lo que se escucha es que se ve difícil que se hagan en un solo proyecto. Entonces, probablemente el gobierno vaya a presentar un primer proyecto con las cosas más urgentes. Esto probablemente incluye el nuevo régimen de renta, el impuesto a la renta, y después vayan presentando proyectos con los aspectos que no alcanzaron a cubrir. Recordemos además que hoy día hay una mayoría de futura oposición a contar del viernes en el Senado, y por lo tanto varios de estos aspectos, que son compromisos programáticos, van a tener que ser negociados dentro del Congreso de modo de proceder. Entonces, bueno, como ocurre siempre con todas las reformas tributarias, los gobiernos llegan queriendo una cosa y muchas veces sale otra distinta, pero al menos ese es el enfoque que le están dando hasta ahora. Pasando a cosas que ya están aprobadas, ¿no es cierto? Y que van a regir el próximo año principalmente, ¿no es cierto? Tenemos una ley que es la 21.420, que aprobó la modificación de ciertas exenciones y la creación de algunos impuestos para financiar la pensión garantizada universal. Esta es esta es una ley que se dictó hace poco, y quizás la mayoría de ustedes habrá escuchado hablar de ella respecto, en lo que se refiere al IVA, a la prestación de servicios. Esta modificación que estoy mencionando es una de las que probablemente afecte de manera más directa a las pymes. Y es que hoy día hay una serie de servicios que son exentos de IVA porque no provienen del ejercicio de ciertas actividades que la ley de IVA menciona, ¿no es cierto? Eso va a cambiar. Hoy día, a contar del 1 de enero de 2023, van a quedar grabados todos los servicios profesionales, bueno, y entre otros servicios, excepto aquellos prestados por sociedades de profesionales. Entonces, esto probablemente va a afectar a las pymes tanto en su estructura de costos como quizás en los servicios que prestan, ¿no es cierto? Hay otra serie de modificaciones que se han hecho. Este impuesto único del 10% de las ganancias de capital en instrumentos con presencia bursátil, que recordemos que hoy día están exentos, que parecería estar un poco más lejos de las pymes. También la eliminación de beneficios tributarios de viviendas de FL2, son más bienes para personas naturales. Crédito especial IVA a empresas constructoras, que también puede ser relevante en la medida que sean constructoras pymes que ejecuten estos proyectos de vivienda habitacional. Y también existen estos seguros de vida que se afectan impuestos de herencia. Nuevamente, esto es más bien de impuesto personal, no tanto impuesto de pyme. El impuesto a los bienes de lujo exime de este impuesto los bienes de lujo a las empresas que ocupen estos bienes de lujo en la prestación de sus giros. Entonces, al menos como lo vemos, no debería afectar mucho. También se incrementa el tramo más alto de sobretasa de impuestos territoriales y se deroga un crédito del impuesto a la renta para grandes empresas. Y si vamos a la siguiente, por aquí voy a ir terminando lo mío. Un aspecto que quizás parece más relevante es
la modificación del tratamiento de contratos de leasing financiero. Entonces, el leasing financiero, que consiste en un arriendo con opción de compra, contablemente se considera más bien como un financiamiento, pero para efectos tributarios se considera como un arriendo. Entonces, lo que ocurre con estos leasing con opción de compra es que hoy día, para efectos tributarios, toda la cuota de leasing que se paga se considera como un gasto, ¿no es cierto? Entonces, ya la parte que es principal y la parte que es interés, la norma tributaria no distingue, toda la cuota es un arriendo, ¿cierto? Entonces, el proyecto, la idea es que se equipare el tratamiento tributario del leasing con el tratamiento contable y se faculta impuestos internos para determinar cómo se reconoce contablemente la operación. Ahora, aquí hay bastante discusión respecto de cuál es la norma contable que debería aplicar. Hoy día Chile aplica como norma contable IFRS de modo general, pero hay IFRS PYME e IFRS Full. Entonces no se sabe por cuál debería optar impuestos internos, ¿cierto? Esto va a partir el año 2023. Y solamente como último punto, no queda muy clara la interacción con regímenes PYME que son principalmente en base a caja, porque este es un reconocimiento meramente contable. Entonces, con, con eso, quisiéramos pasar a un poco analizar cómo está el sistema hoy día y qué alternativas y eh, qué oportunidades existen. Así que con eso paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Interesante todo lo que se viene. Y ahora cedemos la palabra a Andrés. Andrés, ¿tú nos puedes comentar qué es lo que es actual, cuál es la realidad, qué es lo que se enfrentan en el día a día las pymes? Muchísimas gracias, Patricio. Buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que hoy día estamos cerrando un ciclo con el actual gobierno y estamos en una tensa calma esperando cuál va a ser la propuesta del gobierno para que parte este viernes, ¿cierto? Y dentro de las medidas que él propone con extrema urgencia, lo que se ha venido conversando, digamos, es incorporar rápidamente su primera medida relacionada con el proyecto de reforma tributaria. Así que estamos esperando detalles, ¿cierto? Pero hoy día, lo que tenemos hoy día en nuestra actual ley, ya tiene un par de años con nosotros, y que rige a las pymes, probablemente tal, está normado y regulado, ¿cierto?, en el actual artículo 14D, 3 y 8 en particular, y que nos señala, establece así a grandes rasgos que, en términos generales, ¿cierto?, para poder acogerse, los principales requisitos para poder acogerse a este régimen ProPyme, está como norma número 1, ¿cierto?, tener un capital efectivo al inicio del momento de iniciar actividades, no puede superar 85.000 UF, estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de pesos, la verdad es que es un poco alto el tope, pero así está escrito hoy día. Asimismo, para permanecer dentro del régimen ProPyme, ¿cierto?, general, el promedio de los ingresos brutos de los 3 ejercicios comerciales o los que estuviere, no pueden superar las 75.000 UFs, ¿ya? Aquí estamos hablando de alrededor de 2.000, 2.100, 2.200 millones de pesos. Una cifra bastante alta, ¿cierto? Pero que tiene un techo que permite trabajar a las pymes en el actual régimen tranquilamente. Como tercer punto general dentro como tercer punto general dentro de lo que establece la ley también se acuerda de que las pymes a veces, ¿cierto?, están dentro de conglomerados o grupos económicos, ¿ya? Es válido mencionar que la ley tal como está planteada en mi mirada está pensada, ¿cierto?, para las pymes que estén solitas así en el mundo, ¿ya? No dentro de grupos económicos.
Y para eso, si en caso que estuviera dentro de algún conglomerado, nos establece que en el caso de tener el control, tenemos que sumar las ventas de todo el grupo económico, estén las empresas dentro de Chile o también puede ser una filial de una empresa en el extranjero. Por lo tanto, los grupos empresariales aquí también tienen que tener mucha claridad de que todos los ingresos se deben sumar, ¿cierto? Y todo debe estar bajo las 75.000 UF para poder permanecer dentro del régimen ProPyme la empresa que quiera estar o el grupo que quiera estar. Por lo tanto, es importante considerar, como lo dije anteriormente, las del medio local y las del mundo, las del extranjero. ¿Ya? Y como cuarto requisito general, se establece que, bueno, no pueden en la estructura patrimonial que deben tener estas pymes, los ingresos pasivos por rentas pasivas no deberán superar el 35%, entiéndase las rentas del 21 y 2 de la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, son los principales requisitos, digamos, que establece la ley hoy día, ¿ya? Y que entendemos debiera permanecer relativamente igual, ¿cierto? Para seguir promoviendo lo que es la inversión, ¿ya? Nosotros esperamos en ese aspecto que nuestro sistema tributario como tal sea un sistema simple, ¿cierto? Un sistema justo, ya donde las equidades verticales y horizontales operen a lo ancho y largo de nuestra comunidad tributaria y que tengamos también un control del gasto por parte del aparato gubernamental, ¿cierto? Que nos permitan destinar de buena forma los impuestos que cada uno, y sobre todo las pymes, que son un gran actor dentro del mercado, se destinen de buena forma a entienda los más de 700 programas que hoy día existen por parte del gobierno. Y finalmente, dentro de este concepto, mantener el espíritu de pro-inversión. Yo creo que este sistema que hoy día tienen las pymes es un sistema que avala esta definición, es un sistema que persigue la inversión y nos permite desarrollarlas como todos queremos. En la actualidad, en términos generales, hoy día tenemos una tasa de 25, pero que está temporalmente reducida al 10%, ¿cierto? También es una ventaja, digamos, de que clara, ¿cierto? Y que ha funcionado en mi mirada dentro de los últimos 40 años, que tengamos un sistema integrado completo, ¿ya? Donde el impuesto de primera categoría que pagan las empresas sea usado como crédito contra el global complementario cuando estas utilidades sean distribuidas o retiradas, ¿cierto? Por lo tanto, esperamos, tal como lo plantea Darío, de que este sistema se mantenga, es lo que hemos escuchado, es lo que hemos visto y es lo que esperamos que el actual ministro de Hacienda proponga en su proyecto de reforma, o sea, no toque el actual sistema que actual tenemos. Hoy día, las pymes, por ejemplo, tampoco aplican corrección monetaria. Sus bases imponibles las determinan en forma simplificada, igual que su capital propio tributario. Lo determinan de manera bastante simplificada. Cuando uno ve un resultado tributario de una pyme, por ejemplo, se da cuenta que si tiene existencia o tiene activos fijos, los puede considerar como gasto del ejercicio. Por lo tanto, tiene la opción hoy día de llevar una contabilidad completa. Las que nos toca ver a nosotros, hemos visto que llevan una contabilidad simplificada para efectos netamente tributarios. Por lo tanto, ese es como el marco general hoy día de la perspectiva tributaria y que esperamos que se mantenga, ¿cierto? Tal como lo hemos venido escuchando, se mantenga para las pymes, mirando siempre el horizonte de que esto sea pro inversión. Así que yo creo que ese es como el plano general hoy día para las pymes. ¿Mm? Asimismo, bueno, la idea es mirar ahora qué es lo que ha ocurrido, de dónde venimos, ¿cierto? Dónde estamos y para dónde vamos. Venimos de épocas muy, muy turbulentas, ¿cierto? Donde entró en vigencia una norma tributaria y junto cayó la pandemia sanitaria y se aplicaron algunos
algunas franquicias o algunos beneficios para las pymes, como por ejemplo lo que están planteados ahí, de suspender el pago de PPM en un periodo de marzo a mayo, y después se postergó a junio, julio, agosto, ¿cierto? Benefició explícitamente a las pymes. Asimismo, hubo una postergación del IVA en los mismos periodos de marzo a mayo, después abril, mayo y junio, ¿cierto? Y que después se pudo pagar en 12 cuotas iguales, ¿cierto? Y sin intereses, debidamente reajustados, y que también benefició a las pymes. También nos encontramos con una medida que yo encontré una medida bastante acertada, que era la devolución del remanente de crédito fiscal para las pymes, porque esto permite generar caja y por lo tanto darle dinamismo un poquitito a la economía, que va a estar un poco complicada, entendemos, en los próximos años, ¿cierto? Entonces yo creo que esta pudiera ser una de las medidas que se consideró en el pasado, pero yo creo que fue una buena medida. Yo vi bastantes empresas que la implementaron y que les permitió sortear de buena forma la pandemia en particular. ¿En dónde estamos hoy día? Esto es de dónde venimos, dónde estamos. Hoy día estamos, como lo planteé, con una disminución transitoria del impuesto de primera categoría. No estaría de más considerar como permanente esta tasa de 10%, pero hoy día la tenemos hasta el ejercicio 2022 con tasa del 10%. Lo mismo los PPM, que están con una disminución también transitoria a la mitad, ¿cierto? Para el caso de las pymes. En este caso también para las pymes hay un beneficio que está relacionado con el impuesto sustitutivo, que se termina ahora al 30 del 29, en particular el 29 de abril, perdón, que también yo creo que es un beneficio que si lo tenemos, por aquellas utilidades que se aposaron al 2016, ¿cierto? Y si todavía existen, acojamos a las pymes a esta oportunidad. Y esta última franquicia que hoy día tenemos, que es el de la depreciación instantánea de los activos fijos, también entendemos que es una buena medida, es una buena forma de apoyar a las pymes en la medida que hagan una inversión, ¿cierto?, en activos fijos y la puedan llevar como tal, como gasto tributario, por lo tanto rebajar la base imponible y rebajar el impuesto de primera categoría. Yo creo que estas son las principales medidas hoy día que rodean a las pymes y que es el lugar donde hoy día estamos. Y si uno mira hacia el futuro un poquitito, complementando lo que plantea Darío, tal como lo dijo él, está en carpeta la eliminación de la renta presunta. Esto es algo que se viene, entendemos, sí o sí, y que no debiéramos tener grandes novedades. La implementación yo creo que podría ser un poquito engorrosa. Y en lo que atañe y exclusivamente a lo que es la Convención Constitucional, ya han salido bastantes artículos relacionados con que Chile hoy día va a ser un Estado regionalista y por lo tanto va a tener sus propias administraciones, ¿cierto?, que van a dependerían de un gobierno central, pudieran fijar sus propias tasas, sus propias contribuciones, por lo cual vamos a tener que estar un poquitito más alerta respecto a lo que ocurra en este aspecto. Han habido algunas voces que establecen que este es un sistema que pudiera quizás endeudar demasiado a la región y por lo tanto tomar fondos desde el gobierno central y por lo tanto pudiera generar una cierta deuda que pudiera ir empobreciendo, digamos, el tránsito de Chile en el tiempo. Pero bueno, esto se está viendo, esto se está analizando y hoy día por de pronto está como dentro de la propuesta en lo que es la Constitución, la nueva Constitución. Eso por mi lado, don Patricio. Muchas gracias, Andrés. Y ahora que ya hemos visto un poco con Darío lo que viene, en términos de lo que es la propuesta, de los cambios, con Andrés, qué es lo actual, dónde estamos, un poco hacia dónde vamos. Nicole, en términos ya como entrando a lo operativo, al día a día, a lo que se enfrentan, digamos, el trabajo más fino, de lo que es la tributación del día a día de las compañías, ¿qué es lo que tenemos principalmente? Gracias, Patricio. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, en temas más de cumplimiento tributario, queríamos comentar algunas fechas que se aproximan. Principalmente, como la mayoría sabemos, en el mes de abril, que sería la presentación, ¿cierto?, del formulario
2022. Durante el presente mes, el mes de marzo, tenemos algunos vencimientos de declaraciones juradas, entre ellas que afectan a los contribuyentes del régimen ProPyme, como es la ADJ 1948 sobre remesas, dividendos, distribuciones, participación en el capital social, la declaración jurada 1887, que es sobre rentas del artículo 42 número 1, o sea, los sueldos, remuneraciones, la declaración jurada 1879, que habla sobre las retenciones efectuadas a rentas del 42 número 2, honorarios, y también podríamos tener la declaración jurada 1835 sobre bienes arrendados. Y para finalizar un poquito el proceso de renta de las pymes, tenemos en el mes de mayo, más o menos por ahí entre el 11 y 30 de mayo, se deberían realizar las devoluciones de los impuestos que se presentaron en el mes de abril. Dale nomás, Patricio. Respecto al formulario 22 del año tributario 2022, que específicamente de los contribuyentes acogidos al régimen PYME, este consta de 10 recuadros. Y respecto al formulario 22 del año anterior, hubieron 3 recuadros que sufrieron modificaciones, que sería el recuadro número 6 de datos informativos, recuadro 17 de la base imponible y recuadro 20 del registro de rentas empresariales. En el recuadro 6 se agregaron unos códigos respecto a depreciaciones de vehículos, automóviles híbridos, principalmente. Dale, Pato. En el recuadro 17 se incorporan 2 nuevos códigos. Dale nomás. Ahí sí. Se incorporan 2 nuevos códigos. El primero es el 1887, que está relacionado a los ingresos del giro que estaban devengados en ejercicios anteriores, pero que se percibieron en el ejercicio actual. Y el código 1818, que está relacionado a existencias, insumos o servicios del negocio que estaban adeudados en el ejercicio anterior y que se encontraron pagados o que se pagaron, ¿no es cierto?, en el ejercicio actual. En el recuadro número 20, ¿vale?, tenemos que se eliminan, que está asociada a la renta empresarial y los movimientos del STUT, se eliminan 2 códigos, el 1754 y 1773, que están relacionados a los saldos negativos del ejercicio, o sea, del remanente del ejercicio anterior, y al saldo negativo del remanente del ejercicio siguiente. Esto está en la columna de las rentas con tributación cumplida, en la columna específicamente de otros. Dale nomás. Acá quisimos colocar un caso real de un comparativo entre lo que es renta y capital propio de un contribuyente que estaba acogido en el año tributario 2020 al régimen semi-integrado y que producto, ¿no es cierto?, de la reforma y todo, se cumplían los requisitos que mencionó Andrés en un principio para poder quedar como régimen ProPyme. Y acá podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla la renta líquida con sus agregados, sus deducciones, y que se determina, ¿cierto?, en este caso una pérdida del ejercicio de aproximadamente 98 millones. En el lado derecho vemos el impacto que tuvo el cambio de régimen, en donde la pérdida se incrementó de manera considerable, y es principalmente, tal como lo comentó Andrés, por el efecto de poder deducir en el ejercicio las existencias y activos fijos que se tenían activados. Esto siempre y cuando, ¿cierto?, se encuentren estos pagados, ¿ya? Y a continuación tenemos el comparativo del capital propio tributario. Dale, porfi, Pat. Ahí sí. El comparativo del capital propio tributario, en donde en el lado izquierdo de la pantalla tenemos la determinación del capital en su régimen general, donde tenemos un capital de aproximadamente 1.600 millones. Y con el cambio de régimen, este se vio disminuido a 413 millones y es producto, al igual que en la renta líquida. ¿Se nos fue la Nico? También la dejé de escuchar. Parece que estamos con algunos problemas en conectividad. conexión. Sí, no, pero solamente, Patricio, para finalizar lo que estaba planteando la Nicole, en estos 2 últimos slides, se ve claramente, quisimos ejemplificar que
quisimos ejemplificar el impacto que tenía el beneficio de aplicar el régimen 14 PYME, en particular el D3, cómo pasó una renta líquida de 90 millones a 1.400 millones de pérdida, y en el caso del capital propio tributario, cómo pasó de un capital propio tributario de 1.600 millones a 413 millones. ¿Cierto, Nico? Ahí sí. Sí, perdón. Cosas del teletrabajo. Bueno, acá estábamos viendo el impacto, ¿no es cierto?, en el capital propio producto de la rebaja de las existencias principalmente y el activo fijo. Y para ir cerrando un poco este tema, ¿no es cierto?, del régimen ProPyme, queríamos comentar con ustedes 3 oficios que consideramos que eran interesantes de traer acá a la palestra, donde, dale, si puedes dar a la siguiente, porfis, que son el oficio 3497 de diciembre del 21, el cual trata sobre, o habla sobre el tratamiento tributario que se le debe dar a los reajustes de activo y pasivo bajo el régimen. Como sabemos, los contribuyentes que están bajo el régimen de ProPyme no les correspondería aplicar, ¿cierto?, los efectos de corrección monetaria, y por lo tanto en este oficio se consulta qué pasa con la actualización de activos y pasivos que están en moneda extranjera o que están valorizados en UF. Perdón. La ley en este caso indica que los contribuyentes deben determinar su base imponible sumando los ingresos percibidos en el ejercicio y deduciendo de estos los gastos que se encuentran pagados. Por lo tanto, respecto a lo que son las actualizaciones o variaciones de moneda extranjera o UF, no sería correcto considerarlas como un ingreso o como un gasto, sino hasta el ejercicio en el cual esto se realice efectivamente el pago o se reconozca efectivamente el ingreso. El siguiente oficio es el... Perdón, Sí. Se movió un poco. Ahí sí. El siguiente oficio es el 1329, el de mayo del 2021, el cual habla sobre la compra de un inmueble bajo el régimen. En este caso se consulta si es posible rebajar la totalidad de la compra del inmueble que fue pagado en este caso al contado. Acá la norma nos indica que los bienes físicos, ¿no es cierto?, del activo inmovilizado, se podrán depreciar de manera instantánea en el momento o en el mismo ejercicio en el que fueron adquiridos o fabricados. Ahora, en el caso de aquellos bienes que no son objeto de depreciación, por ejemplo, no sé, un terreno, ¿no es cierto?, que no está acogido o no estaría como afecto al desgaste por su uso. En este caso, la norma nos indica que ese egreso se podrá llevar a como una rebaja en la base imponible en el ejercicio en el cual se realice la enajenación del bien. Por lo tanto, en este caso en particular, nosotros, o se podría, ¿no es cierto?, rebajar de la base imponible la totalidad del inmueble siempre y cuando éste sea depreciable. Y si hay una parte que no es depreciable, como es el caso de los terrenos, se tendrá que rebajar en el periodo en el cual sea enajenado. Y finalmente, el oficio 2051 de agosto habla sobre el momento en el que se debe considerar pagado un egreso. Entonces, en este caso se consulta al servicio en qué momento un gasto o un egreso se va a considerar o se va a entender pagado si esto se realizó mediante instrumentos comerciales, por ejemplo, un cheque, vales vista, pagarés, o con créditos, crédito de consumos o créditos hipotecarios. Si bien el servicio, en lo que es la normativa tributaria, no está definido el concepto de pagado, sí se ha pronunciado en otras circunstancias y ha indicado que corresponde al acto jurídico por medio del cual se extingue una obligación. Por lo tanto, en el caso de que se emitan cheques, valevistas o pagarés, con el solo hecho de la emisión del documento no se extinguiría la obligación, sino que se va a extinguir el momento en el que se realice el traspaso de fondos, ¿ya? Respecto a los créditos, para efecto de la ley es irrelevante de dónde provengan un poco los fondos, si son por préstamos, si es por un mutuo o es por otro título de deuda, sino que lo importante es que se debe reconocer el egreso
en el momento en que efectivamente se realizó el pago. Entonces, por lo tanto, si yo quiero extinguir una deuda con un tercero y para eso solicito un crédito de consumo, basta con que se transfieran los fondos y ahí se podría considerar ya como una deducibilidad en la base imponible. Y respecto a los créditos hipotecarios, como están asociados a adquisiciones de inmuebles, y como un poco lo comentamos anteriormente, tú puedes, o se puede el contribuyente deducir el costo del inmueble cuando se encuentre por efecto de la depreciación instantánea. ¿Y cuándo va a empezar a operar esto? En el momento en el que la propiedad sea inscrita en el conservador de bienes raíces. Y acá da un poco lo mismo la forma en que fue adquirido el inmueble, si fue con recursos propios del contribuyente o si fue adquirida con, en este caso, con un préstamo, ¿ya? Por el hecho de que yo adquiera y la propiedad esté inscrita en el conservador al nombre de uno, ahí ya se podría deducir de la base imponible el costo del bien. Sin embargo, hay que tener presente, y como se indicó en el oficio anterior, que esto aplica solo a aquellos bienes que sean depreciables. Si yo estoy adquiriendo un terreno, el ejercicio en el que yo lo voy a poder deducir va a ser cuando yo lo enajene, ¿cierto? Lo vende. Y ya para ir cerrando, pero no es menos importante, como todos estos créditos tienen asociados en sí un interés o un reajuste, al momento en el que yo vaya pagando las cuotas del préstamo, yo voy a poder deducir de la base imponible de esos intereses o esos reajustes. No así el capital como tal, ya que este capital, como va a estar asociado al activo, al inmueble, por ejemplo, yo lo voy a deducir ya sea por la depreciación instantánea o bien con la enajenación si está relacionado a un terreno. Estos fueron los oficios que por lo menos, bueno, hay más oficios que el servicio ha ido sacando en el último tiempo. Ahí los invitamos un poco a ir revisando, ¿cierto?, en la página. Pero por lo menos son los del año 21 que encontramos más interesantes y que pueden aplicar más comúnmente, ¿cierto?, a este tipo de contribuyentes. Y bueno, y como un poco indicó también Darío y Andrés, producto del cambio ¿no es cierto?, de presidente, y de reformas, creemos que no deberían afectar tan directamente a los contribuyentes del régimen ProPyme, pero un poco tampoco tenemos la certeza al 100%. Así que eso sería nuestra presentación. Perfecto, muchas gracias, Nicole, por la explicación. Bueno, a todos los expositores. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría intentar responder en los últimos 5 minutos que nos quedan. Yo las voy a ir leyendo. La primera es sobre una granja de moneda. Entonces dice que se están importando máquinas para minar y se paga IVA por la importación. Y una vez que se minan las criptomonedas, esta, digamos, se recibe en la billetera, luego de venderla para recibir pesos chilenos y por eso entendemos, dice, que deben emitir una factura exenta. Querían saber cómo podría tributar para descontar el IVA de la importación. No sé si nos pudiese comentar algo. De modo muy general, el IVA de la importación se puede descontar o aprovechar básicamente de dos formas. Una es pidiendo una devolución de IVA por compra de activo fijo, en este caso el 27 bis, y otro mediante el típico uso que se hace del crédito fiscal mediante la generación de débito. El problema, y de modo súper general, el problema ocurre cuando uno, por el otro lado, después de pagar el IVA, no presta servicios afectos a ella, ¿cierto? Entonces, en el fondo, para poder aprovechar el IVA, la respuesta bien corta es que uno lo que tendría que hacer es prestar servicios afectos, que al menos el enunciado de la pregunta dice que son exentos. No, habría que pensar qué clase de servicios se podrían prestar con esos activos en particular que sean afectos para poder pedir ya sea la devolución o la utilización del IVA pagado como crédito. Además, otra cosa que se podría evaluar más en detalle, evidentemente el webcast no es para evaluar tanto casos específicos, es ver si existe la posibilidad de acogerse a alguna franquicia de IVA para proyectos de inversión de maquinarias que no se producen en Chile.
Eso con respecto a la primera pregunta. Perfecto, gracias Darío. Otra de las consultas es, ¿a partir de cuándo se terminan los beneficios tributarios del producto leasing en compras de activos fijos? Esa es una pregunta muy interesante porque la norma lo que dice es que se va a aplicar la nueva normativa de los contratos de leasing financiero para aquellos contratos celebrados a contar del 1 de enero de 2023. Entonces, uno probablemente va a convivir con dos mundos, ¿no es cierto? Si tiene leasing firmados hasta el 2022, va a tener que seguir aplicando normativa antigua, y si tiene leasing firmados a contar del 2023, va a tener que aplicar normativa nueva, es decir, homologar el tratamiento tributario con el contable. Entonces, ¿a partir de cuándo? 1 de enero de 2023, pero de acuerdo con la norma transitoria debería seguir vigente el tratamiento actual para todos los contratos celebrados antes. ¿Cierto? Evidentemente, vamos a ver cómo lo regula impuestos internos, pero eso es la lectura que tengo yo de la norma. Perfecto. Otra de las consultas también dice, en el caso del IVA de los servicios, ¿qué sucederá con los servicios continuos? Por ejemplo, asesoría, ¿estarán exentos hasta el 31 de diciembre de 2022 y a partir del 23 quedarán afectos? Sí. Aquí la norma transitoria de la ley 21.420 habla específicamente sobre servicios prestados a contar de 2023. Entonces, los servicios que yo presto hasta diciembre de 2022, aunque me los paguen después, no van a estar afectos a IVA, pero todos aquellos servicios que yo preste, independientemente de si el contrato se celebró antes o después, porque en ese caso, no, por lo menos la ley no dice que la fecha del contrato importe para nada, sino que solo la prestación de servicio. Entonces, la prestación de servicio enero de 2023 va a tener que estar recargada con IVA. Perfecto. Otra de las consultas que estarán hechas dice, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para calificar una sociedad de personas en sociedad de profesionales? Sí. Esto se relaciona con algo que mencionamos antes, y dice relación con que se sujetan a IVA todos los servicios, salvo aquellos prestados por personas naturales y sociedades de profesionales. Entonces, las sociedades de profesionales son, para que una sociedad sea considerada como sociedad de profesionales, en lo principal, tiene que estar dedicada primeramente a la prestación de servicios profesionales, y esto significa que en el fondo no puede ejecutar de modo general operaciones de compra y venta de bienes y cosas así como parte de su giro, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, tiene que ser una sociedad de personas, y hay varios tipos de sociedades de personas, pero la que más se usa es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Hay otras como colectivas civiles, qué sé yo, pero la limitada es prácticamente la única que se usa. Y esta sociedad de responsabilidad limitada tiene que estar compuesta por personas naturales que tienen un título profesional o el conocimiento de alguna ciencia u oficio, ¿cierto? Eso es lo que se necesita en principio para calificar como sociedad de profesionales, donde se prestan servicios profesionales y no prima en general la utilización de bienes de capital. Eso Perfecto. de modo bien general. Gracias, Darío. Ya estamos en el tiempo, estamos en el tiempo límite. Yo creo que vamos a hacer el esfuerzo de responder una última pregunta. Fueron llegando más preguntas ahora en los últimos minutos, que las vamos de todas formas a tomar en consideración. Y una de las preguntas dice si les vamos a compartir la FPT. Sí, se va a compartir la FPT. Y vamos a también tomar todas las últimas consultas que están entrando y también se las vamos a dar una pequeña respuesta. La última consulta que yo creo que vamos a tomar en honor al tiempo es, dice, ¿cómo se relacionan las dificultades de envío y no envío del libro Remuneración Electrónico con la DJ 1887? Mira, respecto a ese tema, bueno, este es el primer año de implementación que es producto de un esfuerzo que se hace entre la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuesto Interno. Y estamos próximos a ver su desarrollo. Veo con buenos ojos la implementación de este sistema. Pudieran tener alguna impugnación en el tiempo, pero para eso tenemos hay software, digamos, que pueden ayudar a ese proceso, pero veo con súper buenos ojos y muy expectante este esfuerzo conjunto que están haciendo ambas autoridades de nuestro país para
presentar de manera adecuada y simple esta declaración jurada que nos viene acompañando por muchísimos años. Así que yo personalmente lo veo bastante bien. Gracias, Andrés. Y yo creo que eh, me voy a dar el lujo de responder una más. Esta vez para Nicole, simplemente porque tuvimos estos cambios, y pido la disculpa del caso, como tuvimos el problema de conexión con Nico. Eh, Hay una pregunta que está relacionada con eso, dice, no escuché lo del uso del hipotecario, que fue justo cuando se generó el corte. ¿Cuándo puedo rebajar el gasto como gasto el inmueble de construcción? Dice, porque el terreno solo con la enajenación, eso queda claro. No sé si Sí, podríamos en tratar el este último. caso en el caso de los inmuebles construidos, ¿no es cierto?, o adquiridos, se podría realizar en el momento en el que se inscriba en el conservador de bienes raíces, siempre y cuando estos sean depreciables. Porque como se indica ahí en el caso del terreno, como no es un bien depreciable, se realizará la enajenación o la rebaja de la base imponible en el momento de la venta del terreno. No así en el caso, por ejemplo, si adquieres una casa, una oficina, perdón, ahí sería cuando se inscribe en el conservador. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. Bueno, con eso damos por finalizado el web de hoy. Agradecemos nuevamente a todos los participantes y cerramos con esto. Muchísimas gracias por la participación, muchas gracias por las preguntas. Vamos a considerarlas todas y las vamos a enviar a todos los participantes vía correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. buenos días.